Mis hermanos, Dios los bendiga, les habla Teo Hernández. Hoy día, mis hermanos, voy a compartirles un capítulo más de las Sagradas Escrituras, capítulo número 16 de Jeremías. Pongamos atención, mis hermanos, y abramos el entendimiento para entender el mensaje de nuestro Señor. Voy a comenzar en este momento en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Me llegó una palabra de Yahvé: no te busques esposa, ni tengas hijos e hijas en este lugar, porque esta es la sentencia de Yahvé respecto a los hijos y a las hijas nacidas en este lugar, respecto a sus padres y también a sus madres, que los dieron a luz en este país. Todos morirán miserablemente, sin que ni siquiera los lloren ni los sepulten. Sus cadáveres se pudrirán sobre la tierra y servirán de comida para las aves de rapiña y para las fieras. Y Yahvé insistió: no entres en la casa donde celebran un duelo, no llores con ellos, ni te lamentes en voz alta, porque en adelante no daré más mi paz a este pueblo, ni les haré misericordia, ni le tendré compasión. En ese país morirán grandes y chicos, sin que los sepulten y los lloren. En este país ya no se harán cortes en el cuerpo, ni se cortarán el pelo en homenaje a los muertos. Tampoco se repartirá pan en los velorios, ni se ofrecerá vino para consolar a los deudos. Nadie servirá a los hijos la copa de consuelo el día de la muerte de sus padres. No entres en la casa donde celebran una fiesta, para sentarse con ellos y comer y beber. Pues Yahvé de los ejércitos, Dios de Israel, dice: haré desaparecer de este lugar, y ante tus propios ojos, todo grito de alegría y de gozo, y también los cantos de los novios. Cuando tú anuncies a este pueblo todas estas cosas, te preguntarán: ¿por qué nos amenaza Yahvé con estas enormes desgracias? ¿Qué crimen o qué pecado hemos cometido contra Yahvé, nuestro Dios? Entonces tú les contestarás: porque sus padres me dejaron, dice Yahvé, y se fueron con otros dioses sirviéndoles e hincándose ante ellos. Y a mí me despreciaron y no observaron mis mandamientos. Y ustedes, sí, ustedes, han actuado peor que sus padres, pues cada uno de ustedes hace lo que les aconseja su corazón duro y perverso, en vez de escucharme. Los voy a echar de este país a otro que ni ustedes ni sus padres conocen. Allí podrán ustedes servir a esos dioses día y noche, que yo ya no les haré más caso. Sin embargo, se acerca el tiempo, dice Yahvé, en que no dirán: viva Yahvé, porque sacó a los hijos de Israel del país de Egipto, sino: viva Yahvé, que trajo a los hijos de Israel del país del norte y de todos los países a donde los había echado. Yo los devolveré a la tierra que había dado a sus padres. Yo enviaré primero a muchos pescadores, dice Yahvé, que los pescarán, después a numerosos cazadores, que los perseguirán por montes y cerros, hasta en las cavernas de las montañas. Porque estoy mirando todos sus caminos, sin que ninguno se me oculte y sin que su culpa escape de mi vista. Les haré pagar el doble por su crimen y sus pecados, ya que profanaron mi tierra con los cadáveres de sus ídolos y llenaron mi propiedad con sus abominaciones. Oh Yahvé, mi fuerza y mi fortaleza, mi refugio en el día de la desgracia. A ti vendrán a verte las naciones desde los últimos límites de la tierra, y dirán: era solo mentira lo que se transmitía a nuestros padres, y vanidad y falta de poder. ¿Puede un hombre fabricarse sus dioses? ¡Qué va! Esos no son dioses. Y se los voy a mostrar, pues esta vez les demostraré cómo son mi mano y mi poder, y así sabrán que mi nombre es Yahvé. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Mis hermanos, en este capítulo 16 podemos ver cómo Dios de nuevo vuelve a amenazar al pueblo de Israel por sus pecados. Primeramente le dice todo al profeta lo que tiene que hacer. Lo que él haga es lo que le va a suceder a ese pueblo. En primer lugar le dice que no se busque esposa ni tenga hijos e hijas en este lugar, porque esta sentencia de Yahvé respecto a los hijos y a las hijas nacidas en este lugar, respecto a sus padres y también a sus madres, que los dieron a luz en este país, todos morirán miserablemente, sin que ni siquiera los lloren ni los sepulten. Esta es una sentencia que le dice Dios a Jeremías. Lo que él haga
de esa manera que Él haga las cosas, es de la manera que le va a suceder al país todas las desgracias. No van a poder ya ni tener hijos e hijas en ese país por sus pecados, por su grave pecado. Hermanos, en realidad, Dios no es que haya querido amenazar a este pueblo de esa manera. En realidad, sus pecados, como podemos escuchar ya en este capítulo, este pueblo de Israel era tan pecador que se olvidó totalmente de Dios y se fueron tras otros dioses, dioses que no son dioses. Sinceramente son cosas de metal, son cosas de barro, son cosas que ellos mismos se fabricaban. A veces a ellos les salía hasta un animal en esa cosa de barro que ellos se fabricaban, y a eso le llamaban Dios. Entonces Dios no pudo aguantar eso de los israelitas, porque ellos habían sido los que Él había sacado de Egipto, los había liberado para llevarlos a ese país, para darles prosperidad. Y ya encontrándose ellos en el país, alegres, contentos, felices, con todos los víveres que Dios les había prometido, ellos le fallan y se lanzan hacia los dioses paganos. Esos dioses que los países paganos adoraban, de los cuales Dios les había dicho que no fueran a adorar. El día que ellos se entregaran a esos dioses, a ellos les iba a ir muy mal. Entonces, por eso estas amenazas de Dios hacia ese pueblo de Israel. Fíjense, mis hermanos, lo que dice en el versículo 5. Y Yahvé insistió: no entres en la casa donde celebran un duelo, no llores con ellos, ni te lamentes en voz alta, porque en adelante no daré más mi paz a este pueblo, ni le haré misericordia, ni le tendré compasión. Es una amenaza muy grave para este pueblo, porque en realidad que Dios sí lo va a cumplir. Dios, todo lo que les decía a los profetas se cumplía. Había veces que ellos morían y no se cumplían todas las amenazas que Dios hacía a esa nación, pero al poco tiempo sucedía todo lo que el profeta les había dicho. Ellos morían y se llevaba a cabo todas las cosas que Dios había prometido. Todo eso, mis hermanos, Dios nuestro Padre lo cumple porque su palabra tiene poder. ¿Se imaginan, mis hermanos? Fíjense en el versículo 8 lo que dice: no entres en la casa donde celebran una fiesta para sentarte con ellos a comer y beber, pues Yahvé de los ejércitos, Dios de Israel, dice: haré desaparecer de este lugar y ante tus propios ojos todo grito de alegría y de gozo, y también los cantos de los novios. O sea, ya no habrá gozo, ya no habrá fiestas, ya no habrá alegría. Todo desaparecerá porque Dios así se los manda a decir al pueblo de Israel. Ustedes de plano no quieren hacer caso, solamente miran sus corazones perversos y siguen haciendo sus perversidades y no me escuchan. Entonces se tiene que llevar a cabo todo lo que les estoy mandando a decir. Hermanos, es una tristeza, ¿se imaginan? Que en un país, por las palabras de Dios, ya no haya alegría, ya no haya paz, ya no haya nada de qué alegrarse. ¿Qué puede haber de felicidad entonces ya en ese país? Nada. Por eso, mis hermanos, cuando nosotros que vivimos contentos y felices en una nación que ni siquiera es la nuestra, pidámosle a Dios para que Dios envíe sus ayudas a los gobernantes y a todos sus colaboradores, porque es necesario, mis hermanos, que vivamos en paz y que tengamos paz en el país en el que vivimos. Por eso es muy importante que oremos al Señor, le roguemos de todo corazón por esa nación en la que nos encontramos, para que Dios no vaya a mandar una amenaza del mismo tipo que mandó esta amenaza al pueblo de Israel. Estas amenazas, no crean, mis hermanos, hoy en la actualidad nosotros las estamos leyendo, pero puede ser que también sean para en la actualidad. ¿Cómo nos hemos estado comportando? Podemos ver cómo en estos países hay mucha alegría, hay mucha paz, hay mucha tranquilidad, pero también hay mucha prostitución. Ya no hay respeto hacia Dios. ¿Cómo pueden ustedes creer, mis hermanos, que el matrimonio gay sea algo agradable y que ya se les tenga tanto respeto a esas personas que ni siquiera se puede hablar del asunto? Es algo terrible que hoy en la actualidad nosotros vemos entre la gente. El matrimonio gay no puede existir, ni puede haberse hecho una ley, ni tampoco tiene que hacérseles tanto respeto a esas personas.
Claro que sí se les puede respetar como persona, pero no como para darles un puesto de gobierno, para darles un puesto que ellos se merecen porque también son personas. Claro que lo son, pero no como para levantarlos tanto. También hoy en la actualidad podemos ver otra ley que se ha hecho. Una ley que yo les aseguro, mis hermanos, que nuestro Dios ha de estar tan enojado con nosotros por estas cosas que suceden en la actualidad. La ley del aborto. ¿Ustedes creen que el abortar a un bebé, el abortar a esa personita que ya puso Dios en un vientre de una madre, ustedes creen que deshacerse de ese bebé es agradable ante los ojos de Dios? ¿Ustedes lo ven bien eso? Claro que no, hermanos. Dios ve todas estas cosas y un día también a nosotros que estamos permitiendo todas estas cosas, también Dios va a mandar su enojo contra nosotros y nos va a ir muy mal. Por eso, pidamos a Dios, mis hermanos, para que a los gobernantes les abra el corazón y su mente y los hagan ver sus errores, para que no nos vaya a suceder lo mismo que en aquel tiempo le pasó al pueblo de Israel. Dios desparramó a todo el pueblo de Israel por diferentes naciones y no crean que los tuvo en paz, sino que en esas otras naciones a ellos los trataban como esclavos. Entonces, hermanos, Dios permitió todas estas cosas para que la gente de Israel viera su poder y que un día ellos iban a volver a su país, aquel país el cual Dios ya les había regalado, pero que ellos primero iban a ser pescados, iban a ser cazados por otros delincuentes que les iban a dar muy maltrato. Todo esto iba a suceder primero antes de devolverlos a su tierra que a ellos les pertenecía. Mis hermanos, todo esto sucedió en aquel entonces y puede sucedernos también a nosotros hoy en la actualidad por nuestros pecados, por nuestras rebeldías y por no hacer caso de Dios. Ojalá, mis hermanos, que estos consejos que escuchamos a través de estas escrituras nos sean de bien para todos y abramos la mente y el corazón a Dios. Que Dios les bendiga.